Trae ese aliento de vida, Padre. Trae ese aliento de gracia, ese soplo de tu Espíritu Santo, Señor, sobre tus hijas y tus hijos, Señor. Que hoy podamos caminar en libertad, Padre. Que hoy podamos escudriñar nuestros caminos, Señor. Y tener la plena certeza, Señor, de que en ti hay perdón, de que en ti hay restauración, Padre. Que tus promesas son firmes, Padre. Y que veremos tu bondad y tu misericordia, Señor, según lo que tú has preparado para cada uno de nosotros, mi Dios, mi Rey. Levántate, poderoso Señor, allí donde es invocado tu nombre, Padre, y sobre quienes es invocado ese nombre precioso, Señor. Danos sabiduría para realizar cada tarea, Padre. Que abrir las puertas de los negocios, mis hermanos, Señor, puedan recibir ese aliento de vida, Padre. Que al labrar los campos, Señor, que al reposar, Señor, aún en los lechos, Señor, todos juntos podamos, Señor, estar seguros de esa plenitud de tu presencia, de tu amor, de tu gracia maravillosa y de tu bondad, Padre, que tienes para con cada uno de nosotros, Señor. Qué hermoso es confiar en ti, Padre. Qué hermoso es saber que tú vas delante abriendo caminos, Señor. Comprender que la obra de nuestras manos no es en vano, Señor, porque tú traes bendición, traes regocijo, traes renovación, Señor, sobre todas las cosas. Por eso estamos aquí, Padre. Por eso queremos exaltarte a ti, Padre. Estar contigo, Señor, y poder disfrutar de todo lo grande, lo precioso, lo maravilloso que eres tú, mi Dios, mi Rey. Muchas gracias por amarnos, muchas gracias por sostenernos, muchas gracias por tu favor. Gracias por lo que harás, Señor, en medio de nosotros, Padre. Muchas gracias, te alabo, te bendigo y te exalto, mi Dios, mi Rey. Enséñanos tu palabra, Señor. Permítanos, Señor, atesorarle nuestro corazón y caminar seguros, Padre, que a pesar, Señor, de no conocerte plenamente, Señor, tu bondad y tu misericordia estarán sobre nosotros, tu favor guiando a tu pueblo, a nuestros hijos, a nuestra familia, Padre, y descansando solamente en ti, Padre. Muchas gracias, mi Dios. Gracias, gracias, muchas gracias. Gracias y paz también para ti, mi hermano o mi hermana. Qué bueno poder tener estos encuentros y poder disfrutar de la palabra de Dios en momentos como estos y ver que esa salvación tan grande, tan preciosa, Dios nos la envía, nos fortalece y nos permite el poder levantarnos en su nombre. Quiero retomar un poco lo que estamos compartiendo en los devocionales anteriores, una de las promesas que le estaba diciendo, y espero que tú, mi hermano o mi hermana, hayas tomado lo que leíamos en Isaías 58, 11 y 12. Porque son promesas que nos ayudan, pues si leyéramos el contexto, lo que Dios nos está pidiendo es que volvamos nuestro corazón y sobre todo lo tengamos en cuenta en todas nuestras decisiones. Y pienso que esas palabras que el Señor nos expresa ahí en Isaías 58, 11 que leíamos, donde expresa la palabra, y lo leo en la Reina Valera del 60, dice: Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás, esa palabra me fascina, como huerto de riego, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Pero hoy quiero que pensemos en nuestros hijos, en nuestra familia, porque no solamente la bendición empieza en la disposición que tú y yo, mi hermano, mi hermana, tenemos para con el Señor. Ese es el principio. A veces nuestra oración es que queremos ver la bendición de Dios en nuestros hijos, en el esposo, en la esposa, en los que están a nuestro alrededor. Pero algo que tenemos que tener en cuenta es que todo empieza por la disposición, por la apertura que le hagamos en nuestro corazón y el creer en esas promesas maravillosas que, como leíamos en el momento de oración del Salmo 91, que lo estaba leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Porque son promesas grandes, preciosas, en las cuales en medio de los conflictos, cuando quizás el infierno trate de convencernos de que Dios no nos responde, de que hay culpabilidad en nosotros, que nos desanima, o también, como lo expresé, y creo que en el día de ayer, muchas veces al tener tanta bendición de Dios, nuestro corazón se acomoda a diferentes situaciones y nos olvidamos, nos ocupamos de la bendición y nos olvidamos de quién nos bendijo, esto del Dios Todopoderoso. Porque justamente el versículo 12 aquí de Isaías 58 está diciendo: los tuyos, tus hijos,
hijos edificarán las ruinas antiguas. Es decir, volverán nuevamente a tener presente en su corazón en los hechos que Dios nos enseñó. Inclusive pudiéramos irnos hasta el principio de la creación. Pero también estaba diciendo, y ayer meditamos un poco sobre esto, los cimientos de generación y generación levantarás. No solamente somos bendecidos nosotros, nuestra familia, nuestros hijos, sino las generaciones que se están levantando. Yo creo firmemente que en estos tiempos de confusión a nivel de las familias, a nivel de las naciones, Dios va a hacer algo tremendo que va a traer transformación a nuestra vida, y el nombre del Señor, a pesar de la dureza, el corazón de las generaciones que se han levantado, una generación que no conoce a Dios, que blasfema contra Dios, que tienen poco las virtudes, que tienen poco los principios, los valores. Dios hace algo y está golpeando la puerta del corazón de aquellos que quieran estar dispuestos para servir al Señor, no solamente con palabras, como alguien dijo, las palabras se la llevan el viento, sino con estilos de vida que realmente demos testimonio que creemos en un Dios todopoderoso. Pero también dice, y será llamado reparador de portillos. Cuánta destrucción ha traído el enemigo a las familias, cuánto aún los estados, aún la cultura han tratado de robarnos a nuestros hijos, y lo peor de todo es que en algunas ocasiones nosotros lo hemos permitido. Pudiéramos decir, hemos sido cómplices por no dar testimonio de la grandeza de Dios, en algunos casos quizás por ignorancia, en otros casos por necedad, y simplemente por llevar a nuestros hijos a alcanzar las cosas según el diseño del mundo, nos olvidamos que realmente lo que sostiene todo es el nombre del Señor, como nos enseña la palabra. Yo quiero que seas tú llamado, yo llamado, ese reparador de portillos, los que restauran las cosas, lo que hacen vallado alrededor de la familia, alrededor de nuestras vidas, para que el enemigo, todos esos portillos que ha abierto o que hemos abierto, todas esas fisuras que hay en nuestro corazón, sean reparados primeramente nosotros, pero también así como somos restaurados en Dios y recibimos ese favor de parte de Dios, también ayudemos a otros a mantenerse firme en los procesos, en los desafíos, empezando por nuestra propia familia. Pero también dice restaurador de calzadas para habitar. Esas calzadas son enderezar esos caminos. Algo muy parecido a lo que hizo Juan el Bautista cuando fue llamado desde el vientre, desde antes de nacer, para que preparara el camino del Señor. Y es interesante porque cuando una persona comprende que es un instrumento de Dios y que Dios quiere hacer maravillas, señales por medio de esta persona, vamos a ver esa bondad del Señor. Y van a haber muchas respuestas a inquietudes que hay en nuestro corazón y en nuestra vida. Cuando entramos a leer el capítulo 59 del libro de Isaías, es hermoso, y quiero que observemos algunas cosas que el Señor me estuvo ministrando en días pasados. Este texto lo hemos compartido en diferentes momentos y en diferentes reflexiones de la palabra. Si tienes una Biblia, yo te invito a que la leas ahí en Isaías capítulo 59, porque es hermoso lo que la palabra nos está diciendo en ella, pero yo le pido al Espíritu de Dios que traiga revelación de esa palabra. Escuche cómo dice Isaías 59:1: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Este capítulo es bien interesante porque empieza dando respuesta a algo que el pueblo estaba reclamando. Si lee los capítulos anteriores, inclusive el 58 que estamos leyendo, Dios estaba haciendo un reclamo porque había perdido, se han vuelto religiosos y no practicantes de una creencia en Dios. Esa es la diferencia. Realmente el religioso o el fanático está pendiente de que los demás cumplan los mandatos del Señor y se convierte en un juez que juzga, pero no en alguien que practica. Inclusive está reclamando Dios a través de
Este capítulo 58, ¿qué es verdaderamente un ayuno? ¿Qué es realmente caminar en justicia? Yo le llamo mejor a ese capítulo, porque es precioso que Dios nos revele esa palabra y que tú puedas caminar seguro de que no depende de Dios las respuestas. Hay cosas que Dios ya la declaró sobre ti. Te llamó para que seas testigo de ese poder maravilloso, que tus ojos sean abiertos y pueda ver la manifestación de Dios en todo lo que hace, en todo lo que clamas, pero sobre todo viendo que esas promesas se cumplen en tu vida. Que al igual que al pueblo de Israel en ese tiempo, Dios te dice en este día: hijo, hija, siervo, sierva mía, no se ha cortado mi mano para bendecir. Yo sigo salvando, yo sigo restaurando, yo te sigo restaurando, yo te sigo mostrando el camino. Pero también, sierva, siervo mío, hija mía, le dice el Señor en este capítulo: pueblo mío, si vamos a hacer un contexto más general, todavía te sigo escuchando. Todavía sigo escuchando perfectamente lo que clamas a mí. Tal vez la respuesta inmediata que nosotros decimos a partir de este versículo es: entonces, ¿por qué no veo respuesta a aquello que clamo al Señor? Y de ahí en adelante, este capítulo es bien precioso y me gusta conectarlo inclusive con el capítulo siguiente, porque nos da una respuesta, el por qué simplemente no alcanzamos a ver cumplidas en nosotros todas las promesas que Dios nos ha dado. A veces medito en esa bendita palabra y me pregunto a mí mismo: ¿de cuánto tiempo se demora Dios en responder una promesa, en responder una petición? Mi respuesta inmediata es en milésimas de segundos. Dios no está con el tiempo de nosotros, con el tiempo cronos, que es el que nos mide a nosotros. Está en un eterno presente. Y para Él es fácil. Y a veces le digo al Señor: Padre, ¿por qué te demoras tanto en responderme? Y vienen respuestas como la que dice aquí en el versículo 2 de Isaías 59. Son vuestras iniquidades que han hecho división entre vosotros y Dios. Y esto me llama a autoexaminarme, pero también me llama a ayudar a personas, a familias, a encontrar una respuesta. No, ¿por qué Dios no nos responde? Él está dispuesto para salvar, para librar, para bendecir, para sanar, pero también para escuchar nuestro clamor. Pero es que las iniquidades, aquello que ha cautivado, que ha aprisionado nuestro corazón y que no hemos tomado la determinación de sacarlas de nuestra vida, son las que hacen división, como está diciendo este versículo. De ahí la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. No solamente nos capacita para ser efectivos en extender la palabra del Señor, sino también para examinarnos a nosotros mismos. Y con un corazón sincero decirle: Señor, ¿cuál es la iniquidad que estoy permitiendo en mi vida? ¿Qué es aquello que está impidiendo, Señor, el poder avanzar, el ver las promesas cumplidas? Porque yo sé que son firmes, porque yo creo lo que dice la palabra, Señor, que si tú lo dijiste se va a cumplir. Pero si hay algo, Señor, alguna iniquidad, lo hemos estudiado en diferentes capítulos. Job en el capítulo 11 lo expresa, o le dicen a Job mejor, porque esa expresión lo está haciendo uno de sus consejeros, que si echares la iniquidad de tu casa. A veces nos parece que no somos parte de ella, pero está muy incrustada. Inclusive, si habláramos de la iniquidad, dice, creo que es el Salmo 109, que ella está metida en nuestros huesos. Esto es, estamos tan habituados a ser injustos, porque es lo que nos lleva a la iniquidad, que simplemente nuestro corazón endurecido no permite que la conciencia, o no permite que el Espíritu Santo tome esa palabra y traiga una revelación a nuestra vida. Creo que cada uno de nosotros estamos esperando la bendición de Dios para nuestros hijos, nuestra familia, para el mismo ministerio, para cumplir el propósito del llamado de Dios. Pero qué importante es quitar esas divisiones. No las colocó Dios, y esto es algo que Dios se propone hablarnos a través de este texto, y lo hizo a través del profeta Isaías hablándole al pueblo de Israel.
Ellos estaban esperando la manifestación de Dios y Dios le dice, son las iniquidades, vuestras iniquidades, lo que han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Pero también menciona algo más, vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros tu rostro para no oír. Mi hermano, en el nombre de Jesús, pida al Señor que te dé la capacidad de examinar internamente, no mirar a los demás. Es fácil ver las iniquidades en otros, es fácil ver los pecados en otras personas, pero qué difícil es descubrirlos en nosotros mismos. Y sucede solamente o a menos que permitamos que esa voz interior, que esa escudriñar la palabra, podamos ser conscientes y ver a través de ella aquellas cosas que hemos permitido en nuestra vida. Porque como dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Es por la misericordia de Dios que nos mantenemos en pie. Pero yo siempre invito a mi hermano, a mi hermana, a los siervos de Dios, a las siervas de Dios, a dejar de caminar por la misericordia para vivir en el llamado que nos ha hecho. Esto es del favor de Dios. Cuando el favor de Dios está sobre alguien, creen esa bendita palabra y Dios le suple en una forma maravillosa, sobrenatural, todo aquello que necesitamos, y se cumplen palabras tan preciosas que están escritas en ella misma, donde dice, como por ejemplo en el Salmo 139, precioso salmo, y lo expresa David en esa confianza mutua que tenía con Dios, que antes de que tuviera la palabra en la boca de David, en la boca de sus hijos, Dios ya la sabía y sabe cómo responder en el momento preciso. Qué importante es examinarnos delante de Dios. Y sigue ahí manifestando una a una las cosas que habían en ese tiempo. Pero más adelante es interesante porque él le dice en el versículo, ya en el versículo 14 de Isaías 59, dice, el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la iniquidad no pudo venir. Hay algo que la detiene. Y es interesante porque a partir de este versículo 14, aquí en el Isaías 59, hay una intervención de Dios. Y mire lo que dice más adelante. En el versículo 17, el versículo 16 dice, y vio que no había hombre, esto es Dios, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo, y lo afirmó su justicia. Esto es, Dios esperaba que se levantara en un momento alguien que dijera o hiciera caer en cuenta al pueblo en lo que habían caído, en la iniquidad y en el pecado que no reargüía su corazón. Y este es uno de los momentos preciosos donde Dios interviene, donde no permite que el pueblo termine de caer a profundidades y a lo mejor se olviden de él. Y eso fue interesante. Y luego el versículo 17 de este mismo capítulo 59 dice, pues de justicia se vistió como de coraza y con yelmo de salvación su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y cubrió con celo su manto. Y más adelante es interesante porque es un proceso que Dios hace en una manera maravillosa. Ahora escuchen lo que dice el versículo 59, el versículo 19 de este salmo. Dice, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová. Creo que eso es lo que nos falta. Hay claves en este capítulo que son bien interesantes. Dice, y temerán desde el occidente el nombre del Señor. Algo que yo le pido al Señor con todo mi corazón es que despierte ese temor de Dios en nosotros. Que cuando cometamos una falta, le pidamos perdón a Dios por aquello que hemos cometido. Que seamos sensibles al pecado. No para dejarnos destruir, sino para restaurar y quitar esa división que produce el pecado para con Dios. Vuelvo y leo el versículo 19. Dice, y temerán desde el occidente el nombre del Señor, de Jehová. Y desde el nacimiento del sol su gloria, todo el día viendo esa gloria manifiesta de Dios sobre tu vida. ¿Por qué?
Escuche como dice, y este versículo me fascina y quiero, mi hermano, en el nombre de Jesús, mi hermana, en el nombre de Jesús, que tú lo tengas en cuenta. Porque vendrá el enemigo como río. Un río caudaloso todo lo arrastra, y más cuando están crecidos. Porque vendrá el enemigo como río. Y escuche, más el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Todo lo que traiga destrucción a tu familia, a tu vida, destrucción a la fe, a la confianza que puedes tener al Señor. No importa que el enemigo venga como río. Hay alguien que te defiende, hay alguien que está a tu lado, hay alguien que te da las fuerzas, la sabiduría, el entendimiento, que peleará por ti. Por eso vuelvo y leo la última parte de este capítulo 59, versículo 19. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Eso es lo que necesitamos, mi hermano, mi hermana, las victorias en nuestra casa, en nuestro hogar. Tener la firme convicción de que si arreglamos las cuentas con Dios, de que si reconocemos nuestras iniquidades, nuestros pecados, que si lo confesamos delante de Él y le pedimos ayuda para apartarnos y mantenernos firmes en los principios que Él nos enseña, viene el Espíritu de Dios sobre ti, sobre toda circunstancia que te afecta, que no te impide avanzar, y Él mismo levanta bandera contra el enemigo que viene como un río destructor, tratando de quitar la paz, la seguridad, la bendición, la fe y la confianza, y sobre todo el gozo de la salvación, el gozo de estar en la presencia del Señor. Mi hermano, mi hermana, las bendiciones de Dios son tan preciosas, tan maravillosas. Y no puedo terminar este tiempo sin leer lo que dice el versículo 21, porque tiene que ver, así como terminábamos leyendo en Isaías 58, de que los nuestros van a restaurar esas ruinas, van a restaurar las calzadas, los caminos. Viene esta promesa en el versículo 21, donde vendrá nuestro Redentor. Y dice, y nos quitará la iniquidad, inclusive está mencionando a Jacob. Y escuche cómo dice el versículo 21. Lo he compartido en otros devocionales, pero hoy lo quiero colocar en tu corazón para que lo considere, para que camines con él. Y dice, y este será mi pacto que haré con ellos, con aquellos que esperan en el Señor, con aquellos que quitan las barreras del pecado y la iniquidad, que confían en Dios, que se dejan guiar por el Espíritu Santo para que Él mismo sea quien levante bandera delante del enemigo que viene como río. Este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El Espíritu mío que está en ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni en la boca de tus hijos, ni en la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Dos cosas importantes que tenemos que tener en cuenta como una promesa: la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. No concibo una vida cristiana sin la dirección del Espíritu Santo. Pudiéramos hablar de Él, pero el tiempo, ya habrá un momento en que vamos a hablar un buen tiempo de lo que hace el Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestra vida, de permitir de ser guiados por ellos. Es un regalo precioso, es una ayuda incondicional que Dios nos da a nosotros, pero también la palabra. El Espíritu mío que está en nosotros y mi palabra, que Él ha puesto en tu boca. Esa palabra no se pueden quedar solamente en tu mente y en tu corazón, en el aprendizaje de esa palabra, sino que en el momento específico tú puedas declarar esa palabra y ver las maravillas que Dios hace con esa palabra que Dios ha puesto en tu boca. Pero tienes que declararla, tienes que hablarlas por fe y especialmente dirigidas por el Espíritu Santo, porque ellas son las que van a levantar bandera por la ayuda, por la presencia del Espíritu Santo en medio de toda nuestra vida. Y no solamente nosotros, por eso dije que todo empieza en nuestro corazón, en nuestra vida, sino que también nuestros hijos van a tener esa palabra en sus labios, van a ver cómo tú utilizas esa palabra y ellos te van a acordar más que las enseñanzas con palabras que hayamos hecho, sino con los hechos maravillosos, viendo la respuesta de Dios, pero también los hijos de nuestros hijos, y es una promesa de Dios. Y algo que tiene que tener en mente,
porque cuando tú comienzas a comprender la bendición que tenemos de estar en Dios, luego sí encaja perfectamente lo que dice ahí en Isaías 60, versículo 1. Cuando tú comprendes que tiene toda la ayuda de Dios, que esa palabra y esa presencia del Espíritu está en nuestro corazón, viene una acción de parte de nosotros y como un mandato que dice, levántate y resplandece, porque Dios ha traído esa luz, porque ha venido su luz, porque la gloria de Jehová nace sobre ti, al comprender la grandeza y las maravillas. No importa que los demás estén en oscuridad, importa que tú le creas a Dios y le digas, amén, Señor, yo creo en los planes, en los proyectos, en todo aquello que tú tienes para conmigo. Hoy es un día de desafíos y el desafío es, examina tu corazón. Si hay algo en ti que está impidiendo o que ha hecho división, como dice la palabra, entre Dios para contigo, quítala. Pida perdón, reconócela. Dígale, Señor, ayúdame a no seguir pecando, a no permitir la iniquidad en mi corazón y en mi vida. Y luego sea la extensiva a los que están a su alrededor. ¿Qué te adoramos en estos momentos y le decimos, Padre, yo te doy gracias porque momentos como estos, Señor, tú nos hablas y yo sé que en la disposición que tenemos de corazón que has preparado momentos como estos, Señor, yo sé que esta palabra impacta nuestro corazón y nos desafía, Padre. No solamente a cuestionar, Señor, lo que escuchamos, sino a creer y a afirmar, sí, Señor, tú tienes toda la razón en lo que nos habla. Solamente ayúdanos, Señor. Quita la dureza de corazón, danos la capacidad para seguir adelante, creer con todo nuestro corazón que tú estás de nuestra parte, Señor, y que hay hechos, hay palabras, hay acciones, Señor, que no nos permiten en acercarnos a ti, no porque tú las hayas colocado, sino porque no hemos comprendido, Señor, el llamado que tú nos has hecho. Pero en ti hay perdón, pero en ti, Señor, hay ayuda, pero en ti hay restauración, mi Padre precioso. Ayúdanos a vivir para ti, mi Dios, mi Rey. Y que mi hermano, mi hermana, Señor, pueda tomar esta palabra y afirmar su compromiso para contigo, Padre. Muchas gracias por la oportunidad que nos das. Muchas gracias porque creemos, Señor, que vamos a levantar, Señor, bandera con tu Espíritu Santo. Y esa palabra, Señor, la vamos a declarar sobre nuestros hijos. Y ellos van a aprender, Señor, y la transmitirán también a sus hijos, Señor, porque nuestras generaciones serán benditas en ti, Padre. Yo te alabo y te bendigo por momentos como estos, por días como estos, Padre. Te doy muchas gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Gracias y paz para ti, mi hermano, mi hermana, adelante. Dios está contigo y Él tiene un plan maravilloso para ti. Le habló su pastor Ilan de los Alvira de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.